En Cartoon Network llegó algo muy especial, convirtiéndose en todo un éxito mundial y su nombre es Ben 10. Sí, me removí todo, tenía muchas ganas de hablar de Ben 10 o El Pibe 10 para los compas, que es una de las grandes caricaturas clásicas de una gran parte del público de este canal, que nos cuenta las aventuras extraterrestres que tiene un chico conocido como Benjamin Kirby Tennyson. Sí, Kirby como el personaje, quien combate a cualquier amenaza intergaláctica utilizando un reloj que es capaz de otorgarle la habilidad de transformarse en 10 diferentes alienígenas. Y no me van a mentir, ¿sí? Todos y cada uno de ustedes han querido tener aunque sea un Omnitrix así pintado con su marcador en la muñeca y transformarse en cada uno de estos alienígenas. Y es normal, esta serie está a 2 años de cumplir ya 2 décadas. Desarrollada por Man of Action y lanzada en 2005 para Cartoon Network, Ben 10 cuenta con más de 49 episodios, 3 películas y un reality show que por suerte no es nada importante, por lo que vayamos a ver cómo empieza. Para contar esta historia, vale decir que Ben 10 no solo es una caricatura de un chico de 10 años venciendo al malo de la semana utilizando un reloj que todo lo puede, sino también es una historia de descubrimiento y superación para nuestro protagonista. Al inicio, Benjamin Tennyson era un chico normal que sus vacaciones de verano las pasaría con su abuelo Maxwell Tennyson y su prima Gwendolyn Tennyson. Con esta última no se llevaría nada bien que digamos, ambos siendo polos opuestos, ya que Gwen era más responsable, mientras que Ben era más presumido, infantil y arrogante. Por lo que el abuelo estaría allí para ser el adulto encargado de que estos dos no cometan ningún desastre. Bueno, o eso se supone. Pero lo que sí es un hecho es que esa misma noche en el espacio exterior se estaría desatando una persecución, comandada por un alien tirano llamado Vilgax, quien buscaba hacerse con el arma más poderosa creada en todo el universo, el Omnitrix. La nave lo mandaría con su última estancia a la Tierra y este llegaría a caer justo en donde el joven Ben estaría. Por suerte, el impacto no fue tan grande porque si no, no tendríamos ni serie y el resumen se acabaría ahí, por lo que Ben encontraría la cápsula en donde venía lo que aparentaba ser un reloj extraño. Este se pegaría en su muñeca y de ahí no se soltaría ni por mucho esfuerzo que hiciera. El reloj de repente se abriría y mostraría diferentes figuras para el chico. Y Ben, en vez de pedir ayuda o simplemente, bueno, no tocarlo, lo presiona y se transforma en el primer alien que veríamos. Fuego. Y así es como incendia todo el bosque. ¿Ven por qué a veces es mejor no tocar relojes alienígenas? El abuelo Max y Gwen verían desde el campamento como todo se incendiaba e irían a investigar. Así, al toparse con el alien, descubrirían que se trataba de Ben y sería el propio abuelo quien confirmaría que en lo que su nieto se transformó fue en un alienígena. Y a ver, por supuesto que el chico al principio haya reaccionado de la forma más común posible, con temor, pero con el tiempo adoptaría este artefacto como un don que usaría para hacer el bien, descubriendo todos los super alienígenas que tiene a su disposición y aprendiendo de cada una de sus habilidades para sacarles el máximo provecho a cada una de ellas. En el reloj se encontraba Fuego, Bestia, Diamante, XLR8, cuyo chiste del nombre funciona mucho mejor en inglés, pero ¿qué importa? Es el mejor alien de todos, se le perdona. Materia Gris, Cuatro Brazos, Insectoide, Ultra T, Fantasmático y Acuático serían los aliens que conformarían a los 10 que de momento tendría el reloj. No obstante, no hay que olvidar que estamos hablando de un chico de 10 años, ¿sí? Y aunque tenga un buen sentido de la justicia, suele ser bastante estrepitoso e irresponsable, siempre buscando el crédito por echar una mano o también usando sus alienígenas para buscar cartas de luchadores de sumo. En fin, por suerte, el balance moral de Ben serían tanto su prima como su abuelo quienes le darían lecciones para que el joven Tennyson no se vuelva un codicioso. También hay que recordar algo, que es que tiene el artefacto alienígena más buscado de toda la galaxia y Vilgax aún sigue en búsqueda para hacerse con él, enviando mercenarios en búsqueda y caza. Por suerte, en una de estas emboscadas, Ben tendría la ayuda de un diamante conocido como Titrax, que pertenece a la raza de los Titraman. Este fue enviado a buscar el reloj después de que Vilgax casi lo interceptara. Por suerte, aunque vio que no estaba en las manos correctas,
dio su voto de confianza al joven para que éste pudiera tenerlo siempre y cuando lo utilice con responsabilidad. Y no como en los siguientes capítulos, donde lo echaron de un hotel por querer probar un juego que estaba estrictamente prohibido. Ben recibiría un regaño por parte de su abuelo, pero el pibe le diría que no se comporte como si fuese su padre y que lo dejara en paz, yéndose a donde se le dé la regana, ignorando tanto a su abuelo como a Gwen. Y para colmo, en eso, el chico conocería a un joven llamado Kevin, con quien formarían una amistad. Kevin también estaba cansado de que los adultos les dijeran qué hacer y actuaba de forma rebelde haciendo lo que quisiese. Y sí, sé que este parece un argumento sacado de KN de los chicos del barrio, pero nada más lejos de la realidad, ¿sí? Porque Kevin también poseía poderes, en específico los de absorción, que lo hacían escabullarse por todo tipo de lugares. Ben no se la piensa dos veces y pasaría el tiempo con Kevin, ya que le parecía alguien cool y por boca suelta también le revelaría que tiene poderes alienígenas. Así, entre ambos buscarían robar el videojuego que tanto quería Ben, pero después de haber escapado de la policía por los pelos, Ben se negaría a seguir siendo cómplice de Kevin, encarándolo por las cosas que ha hecho. Ambos tendrían una pelea en la que Kevin absorbería los poderes del Omnitrix y parte de los poderes de los aliens de Ben, lo cual nunca puede ser algo bueno, ya que en búsqueda de tener más poder, Kevin buscaría absorber mucho más, pero el reloj entra en modo de defensa, lo que lo dejaría fuera de combate. Kevin se escabulliría y Ben, arrepentido, le pediría perdón a su abuelo por haberse comportado como un patán. Por supuesto que el abuelo lo perdonaría, pero su confianza es algo a lo que tendría que volverse a ganar. Y a ver, como en todo este tipo de series, Ben no solamente sería el único que en su viaje tendría un don, también estaba Gwen, que gracias a una piedra le brindaría poderes mágicos momentáneamente, aunque más tarde conoceríamos que ella es una anodita. Pero no nos adelantemos, ¿sí? Porque eso es algo para fuerza alienígena, que dicho sea de paso probablemente le hagamos un video, ¿sí? Siguiendo con esto. Mientras que los héroes seguían yendo de viaje, Vilgax se recuperaría después del ataque que tuvo al principio de la serie, volviéndose más fuerte todavía. Este empezaría a invadir la ciudad, atacándola con el fin de que quien sea que esté con el Omnitrix saliera a defender su planeta. Más pronto que tarde, el joven Tennyson acudiría al lugar para enfrentarse a quien creería que es solamente otro villano de la semana, sin esperarse que este fuera ese monstruo alienígena con quien previamente habría tenido una pesadilla. Ben atacaría a Vilgax con casi todo lo que tenía, pero esto resulta ser inútil. Más pronto que tarde, el abuelo acudiría y le diría a Ben que entre y que no se enfrente a él. Buenas palabras, abuelo. El problema es que el chico sería capturado por el villano y llevado a su nave. Max rápidamente iría a una base secreta oculta en el monumento Washington buscando el armamento necesario para rescatar a su nieto. Y al otro lado en la nave, sin perder tiempo, Vilgax trataría de quitarle el reloj al chico, algo que si bien podría parecer sencillo, nada más lejos de la realidad, debido a que el Omnitrix no es precisamente fácil de quitar. En eso, la familia acudiría al rescate de Ben, cosa que no saldría tan bien, pero por suerte, el chico, aprovechando la inestabilidad del reloj, se transformaría de alien en alien para tratar de hacerle frente al villano. Pero había un problema, y es que cualquier táctica sería en vano. Vilgax es infinitamente mejor que este Ben inexperto. Al no haber otra salida, Ben se entregaría con tal de que dejen a sus seres queridos en paz. Y esto hubiera pasado de no ser porque el abuelo activara el sistema de autodestrucción de la nave, dándole tiempo a salvar a Ben y que Vilgax desaparezca junto a su nave por ahora. Ya cuando todo parecía más tranquilo, el abuelo Max les contaría a sus nietos un poco de su pasado, porque este viejito tiene mucho para contar, ¿sí? Revelando que formó parte de una organización secreta conocida como los Plomeros, una especie de policía especial que se encargaba de las amenazas alienígenas invasoras o que fueran una potencial amenaza. Y una de ellas fue Vilgax. Sus nietos se asombrarían por la historia de su abuelo, sobre todo Ben, quien pensaría que por ya
ya verse enfrentados a varios alienígenas se le podría considerar un plomero. Y no, en absoluto, Ben, va a faltar bastante para eso, ¿sí? Porque primero hay otros problemas, como el que el planeta estaría recibiendo más visitantes extraterrestres no amistosos que de costumbre. También el Omnitrix iría desbloqueando diferentes ADN de alienígenas, como el del buen Cannonball o Wilvine, que lo tuve que volver a buscar porque no me acordaba quién era. Y quizás lo más importante de todo sea que un alienígena se fugaría del reloj. Les cuento, un día la familia iría a una escuela superdotada en la que Gwen le gustaría estudiar, pero justo unas horas antes Ben tuvo una pesadilla con Fantasmático, el cual pareciese que trataba de comunicarse con él pidiéndole que le dejara salir. En esa misma visita aparecerían los secuaces de Zomboso, buen diseño de personaje, quienes a falta de un laburito, de chamba, de agarrar la pala, se conformarían robando una escuela. Ben los detendría usando a Fantasmático, pero el problema es que él nunca había seleccionado este alien, sino que Fantasmático había forzado al Omnitrix para que una vez que acabara el tiempo de transformación pudiera escapar, mostrándonos quizás una de las imágenes más horribles de una caricatura, y es el aspecto de este bicho. Y a ver, su objetivo es bastante simple. Una vez fuera del reloj, buscaría hacerse con el poder de este utilizando el cuerpo del pibe como su marioneta. Por suerte, el fantasma es vulnerable a los rayos del sol, por lo que con mucha dificultad logran aparentemente matarlo por el momento. Y hablando de cosas que van a volver a aparecer, ¿recuerdan a Kevin, el que absorbió los poderes del reloj? Bueno, se hizo pasar por los aliens de Ben para inculparlo de crímenes que él nunca cometió. Pero para desgracia de Kevin, terminaría transformándose en una abominación que no puede controlar bien sus poderes y terminando en una amalgama muy extraña de todos los aliens que Ben tenía en un inicio, prometiendo vengarse de él por haberlo convertido en un fenómeno, cuando en realidad fue culpa suya y no del chico. Pero bueno, ¿quién entiende a los villanos, eh? Quizás el momento más importante de estos dos es cuando son transportados a un crucero alienígena donde se recolectaban distintas especies con fines de entretenimiento. Básicamente un coliseo, ¿sí? Ahí es donde tanto Kevin como Ben deben trabajar juntos para que pudieran escapar y regresar a sus hogares. Al final, y como nadie se va a sorprender, Kevin traicionaría a Ben, pero gracias a un aliado al que el chico le había salvado la vida anteriormente, lo ayudaría a Ben a escapar, mientras que Kevin sería mandado lejos a otra galaxia. Sí, básicamente es un niño de unos 10-12 años en otra galaxia ahora Kevin, ¿sí? Por cierto, para alivianar un poco las cosas, ¿recuerdan el capítulo en el que Ben 10 no tiene el Omnitrix y que en realidad lo tiene Gwen? Nada más me suena bastante raro ese episodio, y por si se lo preguntan, está totalmente fuera del canon este capítulo. Regresando al verdadero canon, a Ben se le ocurriría la brillante idea de hackear el Omnitrix con un destornillador, cosa que suena bastante estúpida y claro que desemboca en una catástrofe en la que sus aliens se ven fusionados entre sí, pero aunque esto pueda sonar bien, la verdad es que dichas combinaciones tienen las cosas buenas como malas, como por ejemplo un acuático con extremidades de fuego. Creo que no hace falta explicar por qué esa idea es pésima, aunque más adelante volveré a intentarlo y en un abrir y cerrar de ojos, ¡voilà! Ahí está, control mágico del reloj desbloqueado. ¿Y qué es esto? Bueno, el modo maestro es una modalidad en la cual podés cambiar de alguien al instante con solo pensarlo. Algo que está bastante bueno. Evidentemente, esto haría que el chico dejara de razonar y se estaría pasando unas cuantas rayas creyéndose que puede hacer todo sin la ayuda de quienes lo han estado guiando a lo largo de su camino. Pero para bajarlo a la tierra aparece Vilgax y Kevin en búsqueda de venganza, ya que previamente Vilgax interceptó la nave en la que Kevin se encontraba y al ver que este estaba hecho de partes de los aliens de Ben, el pulpo buscó una alianza con él ya que tenían el mismo objetivo. En un principio Ben podía con los dos, pero el abuelo les pondría el punto y aparte a su existencia mandándolos al proyector, una especie de vacío en donde se envían a las peores amenazas alienígenas. Es el mismo concepto que tiene Gumball con su vacío o The Amazing Digital Circus con su vacío.
básicamente lo mismo. Todo pudo haber salido bien de no ser porque el bobo de Ben se acercó tanto al portal que terminó siendo jalado junto con Vilgax y Kevin. Por supuesto que Gwen entraría para rescatar a su primo, quien fue capturado y neutralizado, ahora sin su Omnitrix en funcionamiento. Por supuesto que este se la ingeniaría para escapar, pero con lo que no contaba sería con la llegada de su prima, quien fue capturada y Ben tuvo que pensar si entregar el reloj o que su prima se quede atrapada. Evidentemente, Ben no es tonto, y aunque el reloj es importante, la familia lo es más. Así es como ambos distraen a los villanos lanzándola una cápsula que tenía el reloj lejos de allí para que pudieran salir. Y aunque todo pareciera haber sido el final, Gwen había cambiado las cápsulas a último momento, engañando a Kevin y a Vilgax y dejándolos atrapados en el proyector. Terminando esta historia con que Ben recupera de nuevo el Omnitrix, aunque esta vez sin el control maestro debido a un reinicio. Días después, los nietos serían transportados al futuro con una tarea muy especial. Fueron llevados a cientos de años adelante, en donde Ben sería un héroe bastante reconocido, pero ahí hay un temita. ¿Se acuerdan de que les dije que Ben al desbloquear el control maestro sentía que se volvió autosuficiente y que podía hacer todo por sí mismo? Bueno, esto es un caso parecido. Este Ben 10.000, así se hace llamar, se la pasa tan ocupado en su trabajo que dejó de depender de la ayuda de su prima y de su abuelo Max. La razón por la que la Gwen del futuro trajo a sus versiones más jóvenes es para que el Ben de niño le hiciera cambiar de parecer a su versión adulta. Ben, a lo largo de todo este trayecto, se puede comportar varias veces de esa forma debido a lo joven que es, pero sabe que aunque sea el ser escogido por el reloj, necesita de su prima para ser ella la que le haga poner los pies sobre la tierra de vez en cuando y, más importante, a su abuelo, su guía. Tras que en este futuro el Dr. Ánimo reviviera a Vilgax y que este les estuviera ganando, Ben 10.000 aprendería de su versión más joven a hacer las cosas a la vieja usanza y con eso estos dos lograrían vencerlo, convirtiendo al Ben más adulto en alguien como lo era antes. Pero antes de que los jóvenes se vayan, el adulto le da a su versión más joven algo que debió darle a su abuelo justo ese día: el regalo de cumpleaños para Max. Y a ver, un tema que no hemos tocado mucho es el que Gwen en un futuro pudo convertirse en una hechicera. Y bueno, verán, Charmcaster, la sobrina del mago X que salió unos episodios anteriores y no es tan relevante, buscaría cambiar de cuerpos con el joven Ben para hacerse con el poder del reloj. Sí, algo muy parecido a lo de Fantasmático, ¿ok? Pero por suerte esto no sucede y accidentalmente cambió de cuerpos con Gwen. Esta aprovecharía el cambio de cuerpos para hacerse con el libro de la magia de Charmcaster y aprendería a utilizar los diferentes hechizos. Claro que no le saldrían del todo bien a la primera, pero al menos iría aprendiendo y por supuesto que al final logra recuperar tanto su cuerpo como mantener sus habilidades. Pero dejémonos de aliens, magias y cosas del estilo, porque como en toda buena etapa de verano, también existe el romance. Así es como el joven Tennyson sería flechado por la nieta de uno de los viejos amigos de su abuelo. Incluso hasta le pediría a su prima que le echara una mano para que Kai se fijase en él. Pero todos los planes se verían interferidos cuando una criatura con forma de lobo les atacaría. De esta batalla, quien peor se llevó las cosas fue Ben, porque debido al recibir un ataque directo de la criatura, poco a poco se iría transformando en un ser similar a él, pero aunque piensen que esto es algo malo, en realidad se trataba de que el Omnitrix absorbió el ADN de la criatura para poco a poco tenerla en el catálogo, ya que el hombre lobo también por supuesto era un alienígena. Y sí, sé que la pregunta ahora va a ser, ¿por qué el Omnitrix no hizo eso cuando en más de una vez Vilgax tocó el reloj? No lo sabemos, ¿sí? Después de que el lobo escapara, Ben se le confiesa a la niña, pero esta la rechaza y para colmo le dice que le caía mejor cuando era un lobo y que si lo podría entrenar como si fuera su mascota. O sea, directamente ni lo frincionó ni nada, le dijo perro. No puede ser alguien bueno este personaje, ¿sí? Por supuesto que la reacción de Gwen sería mandarla a ya saben dónde, defendiendo a su primo y diciéndole que hay muchas más chicas por ahí que lo querrán por lo que es.
Pero volviendo con el núcleo de la serie, la aparición de este lobo en realidad no acabaría ahí. Su presencia sería más importante en un breve futuro, ya que todo esto era parte de un plan para bloquear los rayos de sol en la Tierra y volver a la humanidad a seres completamente carentes de razón. Por supuesto que este plan no es de nada más ni menos que fantasmático. ¿Quién recuerdan que estaba muerto? Bueno, en realidad no, porque gracias a una especie de Frankenstein, el hombre lobo y la momia lo traerían de vuelta a la vida. Así, la familia Tennyson volverían a unirse en equipo, aunque al principio el terco de Ben quería hacer todo por su propia cuenta, siendo que no aprendió nada durante todo este tiempo. Pero, por suerte, recapacita cuando ve que Fantasmático y su plan son cosa seria. Así, entre los tres logran reducir a cada uno de los monstruos de Halloween, además de conseguir un nuevo alien monstruo a la colección y acabar de una buena vez por todas con el fantasma. O bueno, estos no están así porque el Omnitrix escaneó su ADN otra vez. Pero por ahora no nos va a molestar porque hay algo mucho más importante que este fantasma, ya que veríamos la llegada de visita de quien fue la encargada de mandar el Omnitrix a la Tierra, una muy buena vieja amiga de Max. Ella nos revela que Ben tuvo el Omnitrix en realidad por un error, ya que en un principio estaba destinado a ser dado a su abuelo. Ben se enfadaría por esto, y su prima lo seguiría diciéndole que pese a que él no fue la primera selección del reloj, ha hecho un gran trabajo con el Omnitrix. Pero Ben en realidad no está enojado por eso, sino que teme que su abuelo se vaya con Silene. Pero el momento se ve interrumpido cuando uno de los robots de Vilgax captura al abuelo Max, por lo que es así como Ben tendrá que aliarse con Silene si es que quiere rescatar a su abuelo. Por su parte, la alien le desbloquearía a un nuevo personaje en el reloj, Upchuck, que como come cualquier cosa, literalmente, termina comiéndose al robot y escupiendo energía para terminar con él. Y para sorpresa de nadie, por supuesto que el abuelo Max decidió quedarse en la Tierra con sus nietos, porque la familia es lo más importante. Ahora, durante una gran parte del tiempo, veríamos más aventuras de la familia Tennyson, pero sobre todo, como los primos se empiezan a llevar mucho mejor que al comienzo de la serie, un nuevo alienígena llamado Ditto, que no es el Pokémon, ven usando a 4 brazos para ganar dinero por creer que rompió la computadora de Gwen participando en una lucha libre, y otro en donde por una fuente de la juventud, el abuelo Max y Ben terminan rejuvenecidos. Cosas que pasan. Pero entre todo eso, veríamos otra vez al Ben 10.000, celebrando el cumpleaños número 10 de su hijo Ken, a quien le daría un Omnitrix muy similar al que él tenía. Durante el episodio, conoceríamos también a el hijo de Kevin, quien se haría amigo de Ken solo para liberar a su padre, quien seguía atrapado en el proyector después de tanto tiempo. Y hey, a ver, eso no tiene mucho sentido, porque ¿quién es la madre de este chico? ¿Y cuándo se supone que tuvo este hijo si siempre estuvo en el proyector? Bueno, no importa. Lo que importa es que al tratar de detener a Kevin, lastimaría a su hijo y al propio Ken. Esto provoca la furia de Ben 10.000, convirtiéndose en muy grande y dándole la paliza de su vida. Pero el verdadero final de esta temporada se da cuando la mayoría de los villanos se juntan para vengarse de los Tennyson, llamándose los 10 negativos. Algo así como la Liga de la Justicia pero malvada, ¿ok? Tampoco importa mucho porque los terminan venciendo, haciendo que se peleen uno con otros y con Upchuck escupiéndole en la cara al líder que planeó todo este ataque. ¿Que quién era este de acá? Bueno, a nadie le importa, ¿sí? Y con eso terminaría la historia principal de la serie, pero el verdadero final de esta temporada de Ben 10 se daría con la película El secreto del Omnitrix. Esta comienza con una aventura más para la familia Tennyson, en la que detendrían al Dr. Ánimo una vez más. Y por cierto, como dato curioso, ¿sabían que existen como 3 versiones de estas películas? O sea, a ver, la historia no cambia en nada, solamente cambia el alien que aparece en el inicio, siendo Fuego, Multiojo, sí, este de acá no lo conocía, o XLR8. Pero siguiendo con la historia, tras un ataque del Dr. Ánimo, el Omnitrix recibiría una sobrecarga y este se pondría en modo de autodestrucción, algo que no es muy conveniente. Esto alertaría a Titrax, quien iría a buscar a Ben con el fin de llevarlo con el creador del Omnitrix para que detenga la cuenta regresiva antes de que todo el universo sea destruido. Y sí, quien sea quien creó este reloj creo que se pasó un poquito con el tema de destruir el universo, ¿no?
Ben aparentemente iría solo, ya que si su abuelo iba, lo iban a reconocer por su trabajo como plomero, pero quien sí iría de infiltrada sería Gwen, y bueno, Vilgax. Sí, otra vez este sujeto. Mientras van en búsqueda del creador del Omnitrix, Tetrax le dice a Ben que se vaya acostumbrando a no transformarse en un alien, ya que si lo hace, la cuenta se adelantará cada vez más. Ben le responde que si no puede ser un alien, no puede ser héroe, y ¿qué sería de él? A lo que Tetrax le hace una pregunta que lo dejaría pensando. Do you help because it's the right thing to do, or for the thrill of being a hero? Ben descubriría la respuesta cuando, al llegar al planeta en donde se encontraba el creador del reloj, Gwen se sacrificaría para salvar a su primo de ser casi devorado por aliens de la raza de Wildvine. Ben quedaría devastado por la aparente muerte de su prima, por lo que al llegar a donde se resguardaba Asmund, este le negaría la entrada, comportándose de una forma completamente egoísta con ellos, a lo que Ben respondería con un cañonazo de Cannonbolt hasta dar con él. Asmund se revelaría como un materia gris o un Galvan, como es que se llama su especie. Él dice que lo mejor para el universo es que se reinicie y empiece desde cero, ya que gente como Ben no es tan diferente a Vilgax, utilizando el reloj más como un arma que para un bien. Esto a Ben le provoca un malestar general y, enojado por la actitud egoísta de Asmund, le diría que si bien ha estado jugando a ser el héroe muchas veces, también ha ayudado a la gente que lo necesitaba. Por suerte, el Galvan recapacitaría al escuchar las palabras del chico. A todo esto, Vilgax llegaba para iniciar una batalla en búsqueda del reloj, y en eso también descubriríamos que Gwen seguía viva, gracias a que el piloto de la nave, que también parecía haber muerto, en realidad se regeneró debido a que una parte de él estaba en el buzo de Gwen, y como si fuera poco, Asmund regresaría después de haber detenido la autodestrucción del reloj, dándole a Ben una nueva transformación con la que le pondrían un gran punto y final a la invasión de Vilgax de una buena vez por todas. Así, Ben y Gwen regresarían a su planeta, y aunque todo parezca haber terminado, en realidad esta es la primer serie de muchas y con la que todo ha comenzado.